Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación y en este acto cívico, que es la presentación de un libro más sobre nuestro terrorismo. Me acompañan en la mesa Chelo Aparicio, Fidel Raso, dos amigos, en nombre del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la editorial Beta, que somos las dos entidades que hemos unido fuerzas, ¿no?, para sacar este libro adelante. Pues os doy la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí. Bueno, a Fidel, que es el protagonista, le definen desde mi punto de vista tres elementos, ¿no? Uno, que es desestado; dos, que es fotoperiodista; y tres, que es una buena persona y un buen compañero. Yo creo que muchos de los que han trabajado con él podrían atestiguarlo, ¿no? Él, por ejemplo, hizo una tesis doctoral, no llegó a defenderla, pero sí la tenía muy avanzada, precisamente sobre el trabajo de los fotoperiodistas en los años de plomo en el País Vasco. Entrevistó a un montón de sus viejos compañeros y además hablaron con él precisamente por esa cercanía y bonomía, ¿no?, que él transmite. Y es un documento, junto con muchos otros que él ha ido produciendo, sustancialmente sus fotografías, que ha pasado a formar parte del archivo del Centro Memorial y que hoy en día, por ejemplo, tiene utilidades tan diversas como esas fotos, como estar en las unidades didácticas con las que se trabaja el tema del terrorismo en los institutos, o como, por ejemplo, muchas de sus fotografías están en la exposición permanente del Centro Memorial. Yo conocí a Fidel en 2016, hace pocos años, seguramente en comparación con algunos de los que estáis en el público, ¿no? Lo conocí en Urueña, en la Villa del Libro, que es donde se han refugiado Tamara, su mujer, y él, después de muchos años en primera línea, como dice el título del libro, ¿no? Aunque abrieron una librería allí que se llama Primera Página, lo cual demuestra porque siguen ahí al pie del cañón. Urueña, ya conocéis, seguramente sea el único pueblo de España, no sé si del mundo, que tiene más librerías que bares, aunque no es incompatible, quiero decir, se puede estar en unas y en otras perfectamente. Fidel trabajó sobre todo para Diario 16, aunque luego, bueno, pues estuvo viajando por un montón de sitios, ahora trabajó para el Faro de Ceuta y para otros medios también internacionales. Y en cuanto a la fotografía, yo creo que es nuestro tema, pues, un aspecto fundamental, al cual seguramente no le hemos dado la suficiente relevancia, ¿no? Porque la fotografía, la imagen en general, ayuda a fijar nuestra imaginación de cualquier acontecimiento histórico. Antes comentábamos también con Chelo que cualquier texto sin una imagen que lo acompañe, que lo ilustre, que le dé más fuerza, pues es difícil colocar o publicar, ¿no? Y todos recordamos alguna imagen en relación con nuestro tema, ¿no? Automáticamente nos vienen a la memoria, pues, las imágenes de Irene Villa o de su madre mutiladas en un atentado en Madrid, o nos vienen a la cabeza imágenes como el atentado contra la casa cuartel de Vic, con el guardia civil que se está llevando a una de las niñas heridas en ese atentado, ¿no?, que además también había sido mutilada con su pie, o imágenes como una de las que están en la portada de este libro, que la toma Fidel en el balcón del Ayuntamiento de Ermua, después de que llegue la noticia de que han encontrado el cuerpo de Miguel Ángel Blanco tiroteado, y entonces los vecinos, sus vecinos de Ermua, se echan las manos a la cabeza y gritan aquello de ETA dispara, aquí tienes mi nuca, ¿no? Bueno, pues detrás de esas imágenes hay personas, hay fotógrafos. No vale cualquier foto, ¿no?, por mucho que ahora en la sociedad del selfie y demás, pues estemos más acostumbrados a esa inmediatez, ¿no? Bueno, pues hay profesionales metidos dentro de una cadena que incluye también periódicos, etcétera, que estuvieron ahí, que supieron dar un testimonio imprescindible para contarlo y para que hoy otros también cojamos el testigo y lo podamos contar. En el caso del memorial, ya lo conocéis, impulsamos investigaciones, libros como este, proyectos educativos, expositivos, de divulgación o de archivo, ¿no? Esta misma mañana, por ejemplo, venía un instituto a conocer el museo que tenemos en Vitoria, y después de hacer un recorrido por el museo, pues los chicos han tenido un coloquio con José Antonio Díez, que es el padre de Jorge Díez Elorza, el ertzaina que acompañaba a Fernando Buesa cuando ETA mató a ambos en febrero. Justo, además, estamos próximos al aniversario, en febrero del año 2000. Claro, José Antonio era la primera vez que hacía eso con un instituto. Lo ha hecho muy bien, los alumnos han ido encantados, han hecho, yo qué sé, innumerables preguntas, ¿no? más de 20, con mucho interés. Pero claro, José Antonio es una persona que le ha costado muchísimo empezar a hablar, ¿no? O sea, cada uno lleva el duelo a su manera. En el caso de su mujer era diferente, o sea, ella, después del atentado que le costó la vida a su hijo, pues se enfrentaba, digamos, a aquellos nacionalistas radicales que estaban en su entorno. Sin embargo, José Antonio fue de tragárselo
y me decía esta mañana que estuvo prácticamente 20 años sin hablar, ¿no? Hasta que por fin, bueno, o sea, se ha animado a hacerlo porque cree que contribuir a esta labor de memoria y honrar a su hijo de esta manera hablando, pues es necesario. Eso no es una excepción, ¿no? Pues mañana, por ejemplo, inauguramos una exposición que conmemora el 20 aniversario del asesinato de Joseba Pagaza en Andoain. Lo hacemos de la mano de su hermana, de Maite, que va a acompañarnos mañana a las 12. Y, en fin, pues ese tipo de labor yo creo que es imprescindible, ¿no? Si queremos seguir contribuyendo a una sociedad que no sea desmemoriada, porque también los indicadores que van en dirección contraria pues son más que evidentes, ¿no? Y los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Muchas víctimas tienen sensación de abandono, de haber sido desplazadas, o de ser molestas, o de estar en un segundo plano, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál sería el método? Pues darles voz para que hablen en primera persona, a ellas mismas o a profesionales como Fidel, que han trabajado durante muchos años muy cerca de ellas y que fueron fundamentales para documentar el horror, ¿no? Lo que no tuvo ningún pretexto ni justificación. Yo voy a hacer una pequeña intervención inicial y quizás para que sea un poco más dinámico voy a hacerle una pregunta, te presentas o saludas si quieres, por supuesto, y bueno, y luego ya pasamos la palabra también a Chelo y hacemos así, ¿vale? Igual para empezar, Fidel, nos podías contar cuál es tu percepción como persona que has trabajado durante muchos años en los medios de comunicación del papel que han jugado los mismos en cuanto al terrorismo vasco, y si lo han jugado bien, o si lo habéis jugado bien. Bien, eskerrik asko danori, gracias a todos por venir aquí, por estar... No se oye. Ahora... ¿Se me oye ahora? Sí, ahora. Bueno, decía, eskerrik asko danori, gracias a todos por estar aquí. Es un honor estar con ustedes y con mis compañeros de mesa. Y a la pregunta de Raúl, los medios de comunicación en esos contextos de terrorismo, yo creo que ha sido, yo diría que excelente para lo que se podía hacer en esos momentos. Hay que tener en cuenta que no se oye nada. La información ahora decía que el papel de los medios de comunicación yo creo que ha sido excelente. Ahora sí me oye bien, ¿no? Ya podéis perdonar. Ha sido excelente dentro de un contexto difícil donde la información se diversifica y hay veces que incluso se contradicen los últimos datos que se están recibiendo. Implica a la política, implica a la judicatura, implica a la libertad en general. Son actos terroristas que, aparte de ser hechos absolutamente condenables, repercuten en la sociedad hasta extremos que es fácil de comprender, ¿no? Yo diría que los medios de información, especialmente los vascos, ubicados en el País Vasco, y en general los medios nacionales han tenido un papel muy difícil dentro de aquellos años y lo han cumplido bastante bien. No sé si se oye desde aquí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a glosar un poquito la impresión que me ha hecho la lectura de este libro. ¿No se oye? No. Acércatelo más. Entonces voy a coger esto y ya está. ¿Así? ¿Qué tal? ¿Mejor? Mejor. Bueno, el relato de Fidel Raso, que acabáis de escuchar, sobre la vida tan agitada de los fotógrafos en aquellos años 80 y 90 del País Vasco, la verdad es que estremece a ratos, incluso hasta los que vivimos aquellos años y aquellas circunstancias en primera línea junto a él. En su caso, además, relata en mi libro otras vivencias al límite también en la cobertura de acontecimientos internacionales e históricos, como la caída del muro de Berlín, que está aquí detallada, catástrofes naturales de un Ecuador que le tocaron, las coberturas en zonas bélicas en Irak, en Pakistán, en Israel, la caída del comunismo, las primeras elecciones en Yeltsin, en Moscú, en fin, la verdad es que en esos periplos luego Fidel engullía esas profundas impresiones que le producía, pues, por ejemplo, la guerra
o el daño más terrible, que es el sufrimiento de los niños, con la vuelta a las coberturas de los asesinatos aquí, en el País Vasco, ¿no? Asesinatos por parte de quienes durante demasiado tiempo, como sabemos, se sintieron legitimados y apoyados para hacerlo. Un escenario social triste y terrible a lo largo de décadas. Eso es lo que refleja la película. Fidel Raso es un fotógrafo de raza, que lo he conocido hace décadas y hace muchos años. Un periodista al que la urgencia de la noticia le hace saltar de la cama o de una mesa rápidamente. Él, como sus compañeros, saben mejor que nadie de la importancia de llegar a tiempo para captar una imagen, de tener el tiempo, esa instantánea. Eso es muy importante. También es importante contra el olvido. La misma actitud, como podéis imaginaros por el relato del libro, la de entrega profesional la mantuvo en los distintos lugares del planeta. Fidel nos habla en el libro de su trabajo, pero se incluye en la tribu de los fotógrafos, entre compañeros de peripecias, y también trae algunas de las incomprensiones. Hay una frase que a mí me llamó la atención en el libro cuando relata una exclamación de un compañero veterano, conocíamos todos, que le dice, le anuncia: Fidel, me voy, ya no sé ni quién es el muerto del funeral. Esa frase la pronunció, como he dicho, uno de los fotógrafos más veteranos y le impresiona. El libro es un relato en primera persona, en esa cadena en la que el nuevo atentado eclipsaba lo anterior. Estamos hablando de los años, fundamentalmente los 80 y 90. Un segundito, perdón, es que no lo están viendo. Esto que está apagado. Hola, hola. Vale, pues entonces bueno, os decía que el libro es un relato en primera persona. También es un reconocimiento a todos los compañeros, a los que cita casi uno a uno, la agencia EFE, del diario, de otro diario, en fin, sagaces todos ellos, yo los recuerdo, os pongo cara a todos, entregados a una vocación de alerta permanente que ilustraban la mayor parte de las primeras páginas de los medios. También le hace un recuerdo muy emotivo a sus jefes de edición, a sus editores de prensa, en fin, y también a los amigos que fue forjando en las aventuras periodísticas en los acontecimientos internacionales. En la lectura del libro, al hilo de los acontecimientos y vivencias que retrata Fidel Raso, surgen las declaraciones de los políticos gobernantes de la época en el País Vasco. Al revivirlas, algunas de ellas sonrojan, la verdad, sonrojan por lo que suponen de desplazar la culpa de los terroristas hacia una supuesta incomprensión de los vascos por el resto del país y explican, en cierta manera, esa parálisis moral a la que asistíamos, ¿no? Fidel no lo hace, yo creo, con ánimo de crítica o de asentimiento o de análisis, sino como un aderezo del ambiente en el que vivía, en el que se desarrollaba su trabajo, ¿no? Fueron años en los que las guerras de banderas, por ejemplo, eran calificadas de lamentables por el lehendakari Ardanza, mientras que el ex lehendakari Garaikoetxea defendía entonces que tras la imposición de la bandera española pasa lo que pasa. Son cosas, en fin, eran jornadas que comenzaban con numerosos atentados, asesinatos de policías y guardias civiles, y en su mayor parte terminaban además también con actos electorales, a veces festivos, del brazo político de ETA. En este clima, Fidel investigaba también con sus compañeros las tramas policiales, las rivalidades operativas, y persiguieron el esclarecimiento del terrorismo de Estado. Todo esto lo cuenta en su libro. Pero impresiona, como digo, os repito, recordar las palabras de los líderes políticos tratando de explicar, no digo ya comprender, lo inexplicable. Impresionan las pintadas 20 años después de la muerte de Franco, en el 95, en un muro de San Sebastián, en la cámara de Fidel, con un ETA mátalos. Impresiona el recuerdo de tantos trabajadores que vistieron el uniforme de las fuerzas de seguridad del Estado, destinados aquí y que fueron asesinados. Impresiona el ambiente.
Los fotógrafos nos protegíamos como podíamos de la lluvia de piedras y de los pelotazos policiales, recuerda Fidel. Junto a esta tensión, y esto es una anécdota para disolver un poco la gravedad, a veces tocaba que el jefe de la edición de tu medio no daba crédito a lo que le decías en el lugar de los hechos, hasta que no llegara el teletipo de la agencia. Esto es muy bueno, Fidel. Nos ha pasado casi todo eso en las tareas de los corresponsales. Bueno, termino ya. Fidel nos muestra una crónica histórica, las complejas relaciones de los líderes políticos antes de firmar el Pacto de Julianea, la difícil relación entre Francia y España contra el terrorismo, ese encuentro de Felipe y de Mitterrand, ¿no?, en las Landas, el encuentro que mantiene con su compañero Ricardo Arqués en casa de la viuda de Juan Carlos García Morena, en Mendaya, el zulo de Ortega Lara y un sinfín de acontecimientos que puntean la reciente historia vasca. Desliza sin calificativos la crueldad de algunos al mostrar su satisfacción por los atentados de ETA y el desdén de otros al minimizarlos. Impacta desde hoy recordar aquí esas campañas manchadas de sangre. Termino. El libro de Fidel no es solo un escáner de la labor de los fotógrafos en las circunstancias difíciles que vivimos todos, en situaciones extremas, para conseguir imágenes que se difundían en la primera plana de los periódicos. Es, yo creo, Fidel, una historia de una pasión, la de llevar los hechos a los lectores, pero también una crónica de los sucesos terribles que nos tocaron vivir. Yo creo que es importante que lo lean, que lo vean las siguientes generaciones. Yo creo que sin lo que nos cuenta Fidel no puede comprenderse bien ni el presente ni el futuro, ni la deuda con las víctimas del terrorismo. Yo, la verdad, me gustaría saber ese momento, esos momentos en los que te ibas a Moscú, volvías, y especialmente en las zonas donde veías en Ecuador también a esas niñas que necesitaban ayuda para sus medicinas, que, en fin, que veías a los niños sufrir y volvías luego a la rutina diaria del País Vasco a cubrir quizá un coche bomba. ¿Qué sensación tenías cuando hacías todo eso? Bueno, yo creo que en realidad el periodismo en general, el periodismo es la inmediatez, la cercanía, el hecho puntual. El periodismo, por lo menos hasta hace pocos años de la llegada de Internet, digamos que el periodismo era una cosa que sucedía día a día en un sitio en concreto, ¿no? La llegada de Internet lo que hace es lo que sucede cada 5 minutos. Me parece una locura, pero bueno, es así. Entonces, yo descubrí, en mi ejercicio profesional, que no solo el valor de la información terminaba de un día para otro, de dos o 3 días para otro, sino que se proyectaba al futuro y iba dejando una secuela a través del pasado. Es decir, que todo, al menos en lo que yo estaba relacionado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo he estado, por decirlo así, lo explico en el libro, pues en sitios como desde la India a las Islas Galápagos y de Moscú a Sudáfrica, ¿no? Entonces, pero el centro principal de mi trabajo estaba en el País Vasco. Yo iba, cuando cayó el muro de Berlín, estuve 2 veces, la primera vez no pude entrar, en noviembre del 89, la segunda en las elecciones democráticas con el canciller Kohl, ya en marzo del 90, unos meses después. Me di cuenta que estaba viviendo un momento histórico un conflicto entre dos superpotencias atómicas con potencial nuclear, como era la antigua URSS y básicamente Estados Unidos y Europa de alguna manera. Y el muro cayó sin una víctima, sin una bala, cayó, bueno, pues empezaron a mandar, Alemania Occidental empezó a mandar dinero en furgones blindados a Alemania Oriental, Honecker y el canciller Kohl y las autoridades respectivas, Gorbachev y tal, llegaron a acuerdos que de alguna manera sirvieron para ir asentando
Europa y asentando especialmente en Alemania, la Alemania que hoy conocemos. Pero es que yo volvía a mi casa, al País Vasco, y volvía al País Vasco, y en el libro pueden encontrar los relatos de lo que me iba pasando después: un tiro en la nuca, un coche bomba, fiestas, en una sociedad estructurada como es la del País Vasco. Cuando digo estructurada, digo que tiene sus instituciones, parlamento, ayuntamientos, policía, vigilancia por parte de la Guardia Civil en el puerto y el aeropuerto, tiene supermercados, tiene fiestas, tiene cuadrillas de amigos que pasean por las calles. Y yo me quedaba un poco perplejo, ¿no?, de esa situación de asesinatos, de tiros en la nuca, de coches bomba, cuando venía de un acuerdo de facto entre dos superpotencias mundiales. Bueno, pero es que eso se repetía continuamente. Yo volvía a las elecciones de la extinción de la Unión Soviética, donde lo único que había protestando eran unas madres de soldados que habían desaparecido en Afganistán cuando Boris Yeltsin iba a votar. Y no veía ningún conflicto. Es más, les podría enseñar fotografías en la Plaza Roja de Moscú de banderas de Ucrania, azul y amarilla, junto a banderas rusas. Y volvía al País Vasco y seguían los secuestros, la extorsión, el pedir dinero de forma chantajista a los empresarios, muertos, sangre por allí, y veía una sociedad que se iba a los campos de fútbol, que se iba a pasear, y cuento esas sensaciones, ¿no? Estaba en Oriente Medio, estuve en Oriente Medio, donde hay el conflicto era un poco, estuve en Jerusalén, en Jordania, cuando Irak invadió Kuwait, y por cierto estuve en el Kurdistán, en la zona norte de Irak, donde han sucedido los terribles sucesos ahora, más o menos, de Siria y de Turquía. Anduve por allí en aquellas fechas de hace 20 años. Y bueno, toda una coalición internacional consiguió reajustar aquello más o menos de manera rápida. Incluso España mandó unas fragatas a la zona del conflicto. Bueno, la historia está ahí. Y perdona, Federico, cuando venías aquí, la gente te preguntaba, o sea, o vivíamos los ciudadanos del País Vasco encerrados en la burbuja, te preguntaba por lo que pasaba con el mundo, no sé. Bueno, los medios de comunicación en general tienen por norma informar de manera destacada lo más cercano. Eso se enseña hasta en las facultades de periodismo, y aquí tenemos a mi querido profesor Manu Montero de Historia, que lo sabría expresar mejor que yo, ¿no? Existe una norma. Evidentemente, lo que se llama a nivel educativo, pues el consumidor de información, lo que demanda se está viendo lo más cercano, ¿no? Entonces, lo que yo he narrado ya va lejos. Entonces, claro, cualquier pintada, cualquier manifestación, pues si tirase dos piedras, se destacaba más que conceptos como el que acabo de expresar, ¿no? Es decir, hasta ahí el abanico se va abriendo y se va quedando, pero es que ese factor es un factor común, como lo hablaba antes con Chelo, como Raúl lo conoce, ¿verdad? Digo, si me perdona la expresión, decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? Porque hasta estuve en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en la época del apartheid, cuando se estaba intentando ajustar aquello, y se oían cosas de que en las casas donde servían los negros se decía a los dueños y a los amos, esta casa va a ser para mí porque ahora los negros los vamos a mandar. Entonces se sabía que en diferentes tribus, como eran los Xhosa, tribus de la tribu de Mandela, y los zulúes no colaboraban, y en el hotel donde estuve me decía, a nadie se le ocurre poner a trabajar juntos un Xhosa y un zulú. Y bueno, y tampoco pasaron cosas extremadamente graves en la normalización de aquella situación. Y venía al País Vasco y me encontraba que se había secuestrado a una persona, miraba a mi alrededor y decía, Dios mío, pues esto está funcionando bastante bien, hay seguridad, a unos no les gusta que lleven este uniforme, pues son del Chaña, les llaman a unos chacurras, a otros cipayos, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí, pues bueno, pues iremos arreglando. No, pero es que se mataba gente. Entonces el libro va navegando por esa situación,
incluso hay cosas que casi suceden a la vez, un destacado encuentro de fútbol o en una plaza de toros de Vista Alegre, y hace pocas fechas pues ha puesto otra persona. Incluso me fui a Sudamérica a trabajar después de lo de Miguel Ángel Blanco, ya cansado, no les voy a negar a ustedes, agotado física y psicológicamente después del fútbol de Ortega Lara, que está en el fútbol de Ortega Lara, ¿verdad? Y en Sudamérica, en Ecuador, habiendo estado delante de Pinochet, porque hubo una reunión de altos jefes de América, jefes militares de América en la base militar de Salinas, en la costa del Pacífico, tuve a Pinochet a 2-3 metros delante mío, y entonces analizaba la historia de aquel hombre, no me quería que lo tuviera delante. Estreché la mano a un Kennedy, en un despacho de un empresario, a Michael Kennedy, y volví al País Vasco y me encontraba en la misma situación. Ese es un poquitín la génesis de la... Y volví al País Vasco y el País Vasco seguía como lo había dejado, es decir, secuestros, extorsión, asesinatos por una organización criminal, no sé. Y luego, si me perdonan, lo diré también confuso, ¿no? Confuso porque nosotros, varios compañeros y yo, también teníamos el terrorismo cruzado, ¿no? El terrorismo de ETA y el terrorismo del GAL, grupos antiterroristas de liberación. Y entonces eso nos confundía, nos dejaba una situación mucho más dura y más compleja. Y la esencia del libro es este relato, ¿no? Estos hechos que son historia, porque la quiebra que hemos vivido en este cambio de milenio, en este cambio de siglo, está a la vista, ¿no? A la vista. Ahí, además de mi experiencia personal en este análisis, la historia estaba cambiando. Tal es así que la foto de portada en color es de un sirio, la que tiene su libro. Un sirio que es un país fracasado, inestable, que hoy llega a ser noticia por el terremoto y tal. Y esa es un poco la narrativa que les quiero contar, ¿no? En su esencia, que estos viajes internacionales y el regreso al País Vasco, a esta vida entrecomillado cotidiana, era lo que me causaba grandes turbaciones emocionales porque no lo entendía. Bueno, sí, una pregunta. Claro, el libro es al mismo tiempo una crónica de esos avatares periodísticos en primera línea durante varias décadas y al mismo tiempo es una selección también de algunas de sus mejores fotografías, 80 aproximadamente, no sé cuántas al final. Ahí, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, relacionado también con ese terrorismo del bienestar, por llamarlo de alguna forma, que teníamos aquí, ¿no? Si cuando un fotoperiodista duda a la hora de apretar el disparador, ¿no?, de la cámara de fotos y sacar esa foto, o no, seguramente es una tesitura que a ti te ha pasado más de una vez y ante la que se habrán enfrentado también tus compañeros de profesión. Sí, lo malo de esta situación es que tengo que hablar de mí mismo, ¿no? Y no estoy acostumbrado, y menos ante un público tan acogedor y observador como son ustedes, ¿no? Esa es una situación crucial dentro del fotoperiodismo, ¿no? A mí me han amenazado con un M16 en Oriente Medio, que pensaba que iban a disparar en una curva y tal, unos soldados judíos, en un sitio que no tenía que estar. Me han puesto un revólver en la cabeza en Sudamérica, en las favelas. Y de la misma manera puedo decir que en situaciones tan complejas y tan dispares, encontrar soluciones rápidas e inmediatas es muy difícil. Y yo diría que solo he dejado una vez, responde al tema de inmigración, la cámara en el suelo, una vez, para intentar que una persona no cayera, un inmigrante, por un acantilado que iba andando hacia atrás. ¿En Ceuta? Sí, en Ceuta, un inmigrante de Guinea Conakry, que también lo cuento en el libro,
Y entonces es muy difícil el papel del periodista que tiene que decidir, a veces en segundos, especialmente dentro del terrorismo, dentro de conceptos como la guerra, la inmigración, tiene que decidir con su presencia hacer una cosa o no hacerla, ¿no? Yo creo que no hay un manual para eso. Todo sucede tan rápido y especialmente en el terrorismo que vivimos en el País Vasco, especialmente, eso fue una auténtica locura, ¿no? Encontrarte no ya con muertos, ¿no? Sino con desesperación, con frustraciones, como se enseñaban algunas veces, incluso pena de muerte, un cartel en el funeral de un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, pena de muerte para los terroristas, y tú tenías que estar delante de todo eso, sabiendo que eras una imagen, una persona que por su propia presencia en aquellas situaciones era incómoda, ¿no? Nos han insultado, nos han amenazado, pero bueno, yo creo que ha sido un milagro que prácticamente la mayoría estemos bien. Yo creo, y no exagero, si digo que el factor psicológico se acabó alterando después de tantos años, ¿no? A mí me tiraron con la mano, sale ahí en el libro también, unas balas para verme, señal claro de aviso, que las cogí del suelo porque brillaban, dice, ¿qué me ha pegado? Y tal. La miré y dije, hombre, ya las conocía, ¿no? Y es la foto que sale ahí en el libro, y que le di dos, o sea, metí dos al bolsillo, y una le di al extraña más próximo y le dije, informe de esto a sus superiores y ya se acaba la historia, ¿no? Resumida, mi intervención viene a decir, o intenta decir, que en el contexto internacional lo que ha sucedido aquí con el terrorismo son actos algo más que terrorismo, porque era una sociedad es una sociedad estructural, no a gusto de todos, evidentemente ese es el valor de la democracia, ¿no? Pero los atentados terroristas han sido unos actos innarrables de dolor, de destrozar familias, de atacar a los miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado, a los políticos, a niños como Fabio Moreno de Gandio, que le explotó una bomba a su coche. Y tenían que ver ustedes, y no es que quiera hacer esto un llamamiento apocalíptico, o sea, tenían que ver ustedes un féretro blanco cogido entre tres personas, ¿no? Y luego tener la foto de Fabio, y venías de fuera y se habían arreglado conflictos sin tanto como acabo de describir. Es más, tenemos un nuevo orden internacional y salvo hechos puntuales en la guerra de Yugoslavia, que fue casi más una guerra entre religiones, y lo que está pasando ahora, creo que Europa ha conseguido acoplarse con cierta facilidad, y aquí hemos estado muchísimas décadas asesinando gente sencillamente porque no pensaban como tú. Y hasta aquí puedo decir de manera breve un poco las preguntas. Muy bien, pues si no quieres hacer ahora otra pregunta, Chelo, yo creo que se abra... Sí, que es buen momento para abrir el coloquio al pueblo, que participéis vosotros también, que hagáis alguna pregunta que os apetezca hacerle a Fidel. Bueno, o a Raúl, que está a mi izquierda, o a Chelo, que está a mi derecha. Además que es sus 70 cumpleaños, entonces bueno, ya os ha dado las no lo digo para que nos no necesariamente para que nos invite luego a algo. Eso al revés, recordad, ya lo habéis visto al pasar, que hay una mesa en la que se venden sus libros y es un regalo estupendo, ¿no?, para hacer a la familia y para leer en casa. Eso es un regalo de Ediciones Beta, una conspiración, entrecomillado, que al final, el día 7 de febrero, se presenta tu libro en Bilbao. Yo me callé y dije, madre mía, algún satélite espía por ahí que nos tiene fichado a todos, ¿no? Ya, por supuesto, muchas gracias a ustedes, a vosotros y también a Ediciones Beta, que ha permitido que este libro, como queda recogido, salga a la valoración de su opinión.
vamos, a Fidel, ¿cómo nos veían desde fuera? ¿Perdón? Desde fuera, ¿cómo nos veían lo que pasaba aquí? Pues desde fuera tenía sus propios problemas, muchas veces. Yo, llegado a este punto y agradeciendo vuestra participación, os pido algo evidente: no soy portavoz de nadie, soy un modesto periodista, ni siquiera me considero escritor. Con ser decir que soy periodista ya es un honor suficiente para mí, ¿no? Por los sitios donde andaba tenían sus propios problemas. La cumbre que vi en las Landas entre Mitterrand y Felipe González, los dos con cara de preocupación y tal. Bueno, los portugueses no voy a decir nos ignoraban, pero no afectaban. Y los franceses, salvo hasta que no apareció Gal, pues parecía que no tenían ningún problema, ¿no? Entonces, a nivel internacional, yo no sé si esto es un titular, pero casi les preocupaba más el islote de Perejil que nosotros, ¿no? Lo digo con cariño, sin querer exagerar mucho, ¿no? Es que era un problema interno, nuestro. Es un problema que yo no he llegado a entender. Un problema político cuyo resultado de sangre no he llegado a entender y que venía marcado por mis viajes en el mundo, ¿no? Había estado en África, había estado... Bueno, en estos momentos, con esa pregunta, me lo pones bien, no sé si responder adecuadamente, ¿no? Pero es invitarles a ustedes, invitarles a pensar en el mundo que nos viene, en el mundo, saliendo un poco del discurso de hoy día, con el ajuste mediático, el crecimiento demográfico, la crisis de energía, lo estamos viendo en todos los lados. Y para relajar un poco la tensión, les invito a que compartan conmigo que vivimos sobre una piedra, en la cubierta de una piedra dentro del universo. Pues no somos más que una piedra que da vueltas, ¿no? Entonces tenemos suficientes problemas globales como para no intentar buscar acuerdos entre seres humanos, no ya partidos políticos, digamos, entre seres humanos, ¿no? Y eso también lo veía. Yo estuve en muchas crisis climáticas, en el fenómeno climático del Niño, y bueno, y todo eso aquí hasta hace poco, ¿sabes?, quedaba obviado, ¿no? O sea, yo no hago un llamamiento a la paz global porque no soy quien para hacerlo, ¿no? Pero de alguna manera sí me queda esa sensación, hablando del terrorismo, del conflicto vasco y tal, digo, pero si tenemos un problema de compañía global importante por resolver, y aquí veníamos y nada, que un coche bomba, tantos kilos de goma 2, y yo a uno que se consiguió desarticular antes de que explotara, pues vi la metralla que llevaba dentro, eran cadenas, habían metido cadenas y tal, y yo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y entonces les invito a ustedes a que se pongan en mi situación, o sea, ni siquiera quiero cambiarles de idea, ¿no? Pero pónganse ustedes que yo he venido, como se cayó el muro de Berlín, está en Oriente Medio, está en Sudáfrica, está en las favelas de Sudamérica, donde me apuntaron con un revólver, y venía aquí, miraba las aceras, miraba a la gente, incluso cuando se sacaba de la delegación del gobierno, aquí en la Plaza Moyúa, se llegaba el féretro de una persona, y el resto de aceras de las inmediaciones, la Plaza Moyúa y por ahí, pues iba la gente haciendo su vida, ¿no? Esa es un poco la esencia cuando el libro se titula ETA, Euskadi y el mundo. Es un poco la idea que me queda a mí. Más cosas. Ahí, de esa piedra flotante en el universo a lo concreto, claro, tenemos el principal partido de la oposición que no ha hecho autocrítica, no condena el terrorismo. Tenemos, desde mi punto de vista, otros dos problemas principales, que son la persistencia del fanatismo antiespañol y después el de la persistencia de la teoría del conflicto, que de algún modo daña y socava pues, el intento de contar un relato riguroso, ¿no?, de lo que ha sido nuestro terrorismo. Esta es una contribución al relato, es una contribución desde otro punto de vista. Yo te quería preguntar si la sociedad vasca está preparada
para contarnos esas verdades incómodas. La sociedad vasca es compleja. La sociedad vasca, en un sentido amplio, pues debería mirar más, no tanto su comunidad autónoma o su deseo de Estado independiente, y pensar más en lo global, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver, y también cuento en el libro, el problema que tenemos, que también va por ese camino, ¿no? Hay un libro que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Y yo vi en el Parlamento Vasco en aquellos años también síntomas de agresiones democráticas institucionales, ¿no? Gente que reventaba gente que reventaba los actos parlamentarios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el País Vasco, evidentemente, como no puede ser de una manera, cada uno respetase las ideas del otro, pero tuviesen una idea global de conjunto, ¿no? Que supiesen encarar con libertad y con valentía un pasado que tiene muchas huellas y heridas abiertas, hacer un presente de consenso, que son los pasos, mirar al pasado para hacer un presente de consenso y proyectarse juntos, en la medida de lo posible, a un futuro que nos viene con desafíos no conocidos hasta ahora. A mí me gustaría preguntarte en lo personal, ¿cómo vives ahora después de tanta aventura y tanta, en fin, actividad y sobresaltos, la paz en Castilla, en una librería, en un pueblo de libros? En fin, cuéntanos un poco ese contraste en este momento de tu vida. Cortando leña. Sí, hay gente que me conoce y me pregunta, y Fidel, ¿y tú has dado? Esto es una confesión, ¿eh? Pero bueno, como han pagado entrada lo puedo hacer. Entonces, ¿y qué haces ahora? Y digo, pues corto leña. Y a un rato me subo a la muralla y veo las puestas de sol. Claro, se quedan tan cortados que a veces se van y digo, pues este está chalado, ¿no? Y bueno, pues también es una definición de un estado de ánimo, ¿no? También, como han pagado entrada, les puedo decir que los seres humanos, absolutamente todos, o los animales más evolucionados sobre el planeta, que también es verdad, a veces desconocemos casi todo dentro de nuestro contexto antropológico. Es decir, en mi caso, digo, bueno, yo ya conozco bastante al hombre, dicho con modestia, después de la historia que les he contado, digo, yo ya conozco bastante al hombre, a la mujer, entiéndase, al ser humano, y me doy cuenta que no me conozco a mí nada. O sea, que he sido, digamos, un producto de recogida de información de los demás. Y entonces, no les puedo negar que ahora, en eso de cortar leña, y a veces la encina cuesta mucho porque hay que utilizar una motosierra y tal, en eso y de esos paseos por la muralla, sí, y también hablo de ello en el libro, ¿no? Porque no es para hablar de mí, hablo antropológicamente un poco de todos, ¿no? El factor humano que todos llevamos, ¿no? Y me encuentro muy a gusto mirando una puesta de sol, pensando o no pensando en nada, ¿no? Después de ver todo esto, ¿no? Porque sin ser, por supuesto, experto en medicina y nada, el terrorismo no solo quita vidas, sino transforma psicológicamente a una sociedad que queda muy dañada, aunque no se note, aunque no sea sangre sobre la tierra o sangre sobre el cemento o el asfalto, sí deja dañada como grupo psicológicamente a las personas, ¿no? Y ese es un dato al que yo hago un llamamiento porque no somos, van a permitir que recurra a nuestra especie de antropología básica, ¿no? Que suelo decir, desde que bajamos del árbol y perdonar que estamos hablando del terrorismo del País Vasco, hemos tenido
una situación muy compleja sobre este planeta. Hemos puesto vallas, fronteras, hasta desde el Ebro, en el caso vasco, desde el Ebro hasta el Adur, pues son todos estos Euskadi y tal, muy bien, por las Galias de César y tal, pero bueno, vamos a empezar a sentarnos todos, ¿no? Insisto en lo dicho anteriormente, tenemos desafíos en este milenio y en estos siglos y en este siglo tan grandes que el esfuerzo en el caso vasco de mirar al pasado con valentía, unir fuerzas en el presente con reconocimiento de pecados y de culpas y por supuesto, por favor, encarar todos juntos en la medida de lo posible los desafíos que nos vienen es imprescindible. ¿Más? ¿Alguna pregunta vuestra? ¿Quién se anima? Fidel, y cuando no había un atentado o toda la cantidad de sucesos que has estado por el mundo, ¿hacías fotografías? O sea, ¿te pedían algo más o solamente ha hecho ya consumado? ¿Hacíais periodismo de investigación? Sí, básicamente hemos hecho en el País Vasco periodismo específico sobre terrorismo. Yo he hecho reportajes fuera, pues sobre hasta universitarios jordanos de la Universidad de Amán que se iban a luchar contra Kuwait, no sé qué, complejos difíciles en la franja de Gaza, pero completándonos aquí en el País Vasco, desgraciadamente la mayor parte de ellos, los corresponsales que estamos aquí, como Chelo y tal, estaban polarizados en dos acciones, ¿no? Una la política guión institucional, y luego otra la violenta, ¿no? El terrorismo y el contraterrorismo o las acciones de miembros de defensa civil sobre la paz, de la defensa de la Constitución. Entonces, pocas veces estaba proclamado pues, la expresión de esa rueda de prensa, de esa ideología, de esa situación, y muchas otras veces estaba alterado por hechos violentos que nadie contaba con ellos más que los terroristas. Más. A leer el libro, pero no es para que no nos olvidemos de todo lo que sea. Tengo la sensación de que he dejado aquí el Armagedón, que es el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, aprovecho esta ilustre mesa y compañía para hacer un llamamiento como sociedad, hasta donde se lleve que los desafíos del futuro, donde no se excluye ni la inteligencia artificial, ni la crisis energética, ni el crecimiento demográfico, ni el cambio climático, no se excluye nada de eso, va a alterar nuestra sociedad como tal, hasta extremos de reajuste muy complicados. Entonces, el pasado está aquí muy bien representado también por Raúl, Memorial Víctima del Terrorismo. Hay que conservarlo como fue y el presente y el futuro encararlos de la manera más social y democrática posible. ¿Tenéis alguna pregunta más o cerramos la sesión? Simplemente agradeceros una vez más vuestra presencia. Como veis, después de que Fidel se haya enfrentado a tantos acontecimientos, Urbi et Orbi, enfrentarse al micrófono este que nos ha colocado el enemigo al principio ha sido lo de menos. Así que, nada, muchas gracias a todos por venir y por supuesto